Ya, muchas Ahí gracias. estás. Sí, Ya. y ahorita ya está grabando. Si me haces nomás recordar siempre, mija, está bien. Ya, doctor. Muchas gracias. Entonces decíamos que esto tiene que ver con la vida misma del ser humano, ¿no? Desde el punto de vista social, afectivo, económico, vivencial, de camino de la vida. Es decir, es de todo el aparato, digamos, todo lo que es, tiene que ver, porque no solamente es la reproducción, es la sexualidad. Y la sexualidad forma parte de la vida de los seres humanos. Yo diría que hay muchas cosas en la vida de los seres humanos que se rigen bajo estos principios. Yo estaba recordándome de, no soy muy aficionado del... Gabriel Chanataxi dio el examen. Sí, doctor, pero ahorita me acaba de escribir que se le salió. Ahorita me dice y que por favor le permite entrar. Se le selecciona. Ya, como ven, cuando hay esos llamados ahí a uno ya se pierde la inspiración. Entonces, decíamos que en todo influye, en especial la sexualidad forma parte de, y los problemas médicos, psicológicos, psiquiátricos y todo lo demás está relacionado con, con el aparato reproductor y su sexualidad. Imagínense. Como decía algún rato Segismundo Freud, que no soy aficionado de él, por supuesto, no. Nada que ver, pero es muy interesante lo que él comentaba. Él siempre decía que la vida se reduce a lo que significa, o sea, no la vida, que todas las acciones de la vida se reduce a lo que es un órgano masculino y un femenino. ¿Cierto? Entonces él pareciera, luego de que uno conoce la realidad de las circunstancias de la vida, que él no se equivocó mucho, no se equivocó mucho, y así es, compañeros. Mira, hay un chico que se tira del puente, ese puente que es para el aeropuerto. Claro que también puede haber sido por problemas económicos, que también lo hace. Se suicida y se mata. Mira los problemas que existen desde ese punto de vista, cualquier cantidad. Los divorcios, ¿por qué creen que se deben? Se deben a un problema de sexualidad. Entonces, una sexualidad, por eso es que el médico tiene que saber, la médica tiene que saber bien los aspectos, no solamente el reproductor, ¿no es cierto?, sino los aspectos que en su entorno tiene que influye en el ser humano. La sexualidad forma parte de ello. No una sexualidad responsable, una sexualidad que tenga bases afectivas, no afectivas. Miren que hay sexualidades no afectivas, ¿cierto? O sea, hay sexualidad comerciales, hay sexualidad condicionadas, en fin. Entonces, todo eso está influyendo en las personas. Y la sexualidad tiene una íntima relación con la parte cognitiva del enceplo, es decir, con la parte de sensibilidad de las sensaciones, del sentimiento, del amor, etcétera. Y todo implica entonces problemas de esa naturaleza. Entonces, obviamente vamos a aprender la parte anatómica, pero diremos algunas aplicaciones que deben conocerse sobre aquello. ¿De acuerdo? Bien, el órgano sexual masculino, como ustedes pueden deducir, de alguna manera es la contraparte de la sexualidad de los órganos genitales femeninos. Y su estructura está dada en función de alcanzar lo que se llama la cópula. Y la cópula es el acto de la reproducción fundamental para que pueda generarse un nuevo ser humano. Pero la cópula, desde el punto de vista de la persona, significa muchos aspectos. Es la relación entre entre un hombre y una mujer, es el sentimiento entre un hombre y una mujer, es la satisfacción entre un hombre y una mujer, en fin, es decir, es la relación de pareja. En consecuencia, iremos viendo algunos problemas
que generalmente se presentan y más frecuentemente se presentan por esta relación. Hoy veamos la parte anatómica y digamos que el órgano sexual masculino va a tener dos tipos que el sistema reproductor masculino va a tener dos tipos de órganos. Unos órganos que se encuentran acá afuera, unos órganos que se encuentran afuera y otros órganos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Uno que es externo, se llaman los órganos genitales externos, y otro los genitales internos, que se encuentra en la cavidad pélvica, relacionada con la vejiga, relacionada con el recto en el hombre, con la próstata relacionada con la vagina, con el útero en la mujer, en fin, ¿cierto? Relacionado con estas estructuras fundamentales. Entonces, el hombre va a presentar los testículos, que son los órganos germinativos, ¿no es cierto? Los productores fundamentalmente de los espermatozoides y de las hormonas masculinas, testosterona en este caso. Entonces, aquí tenemos los testículos, aquí se van a formar los espermatozoides y estos que se encuentran en la parte externa, ya vamos a decir por qué, que se encuentran en la parte externa, van a comunicarse luego por medio de unos conductos, ¿no? Para luego ir a terminar en aquello que acabamos de estudiar en la uretra prostática, en el verum montanum. La pregunta que hicimos hace un ratito, en el verum montanum, ¿cierto? Ahí va a terminar el utrículo prostático. Ahí va a terminar los conductos eyaculadores. ¿Cierto? Las glándulas de Cooper no van a terminar ahí, ese era el septo, además ustedes ya tenían la respuesta. Entonces, esta estructura de los testículos va a estar ahí, en donde nosotros vamos a encontrar toda una vía de conducción de la formación de los espermatozoides que comienzan en los tubos seminíferos, que luego irá por el epidídimo, se irá a los conductos deferentes, que vimos en la otra figura, y llegará a los conductos eyaculadores aquí a la vesícula seminal, los conductos eyaculadores, y terminará en la uretra, como acabamos de ver. Vamos a encontrar algunas glándulas que que van constituidas, forman parte constitutiva de este producto que se forma con los espermatozoides, que es el semen. Entonces tenemos las vesículas seminales, tenemos aquí la próstata, tenemos las glándulas de Cooper, aquí a este nivel. Y por supuesto, vamos a encontrar tejidos, células parenquimatosas de sostén que se encuentran entre cada uno de ellos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que tiene? La función que realiza los testículos, ya dijimos, produce los espermatozoides, aquí en estos tubitos que ya vamos a ver. Se producen las hormonas sexuales, fundamentalmente la hormona de la testosterona, que da las características sexuales secundarias en el hombre. Por supuesto, es a través de los órganos de estos conductos, de estas vías, en que los espermatozoides se depositarán en el fondo de la cavidad vaginal, en el aparato reproductor de la mujer. Estoy dando claro. Miren ustedes, entonces decíamos aquí tenemos el testículo, entonces se encuentra afuera y de una vez decimos por qué se encuentra afuera. Se encuentra afuera porque necesita estar en un ambiente, a una temperatura menor que la temperatura que se encuentra dentro de la cavidad pélvica. Entonces por eso se encuentra afuera los testículos. Y saliendo afuera, que se produce en la migración embriológica, se produce, se produce la migración a través de unos conductos, sale por los conductos inguinales, y finalmente se va a depositar en
evaginación, que se llama embriológicamente, del escroto y de los testículos. Ahí se va a localizar el testículo. Entonces, el testículo está aquí, produce todos los espermatozoides, van a caminar por esto que ustedes ven, ya vamos a ver más a detalle. Tenemos el epidídimo, tenemos el conducto deferente, miren cómo viaja el conducto deferente, penetra por el conducto inguinal, luego viene por el conducto, entra en la cavidad pélvica y luego se va a unir acá a la uretra. Se une a través de un conducto eyaculador que se forma por la unión de un conducto de la vesícula seminal y del conducto deferente, forma un corto conducto que se llama conducto eyaculador, que llega finalmente a la uretra, y por la uretra camina el semen, los espermatozoides, con todo este contenido para ir a depositar finalmente en el fondo saco vaginal en el coito sexual. ¿Qué son entonces los testículos? Estos de aquí, esto que ustedes ven aquí, esto que ven aquí ustedes, los testículos son dos estructuras separadas por un septum que se forman de las envolturas del testículo, que más o menos tienen una dimensión de 4 a 5 centímetros y que, como les mencioné, migran desde la cavidad pélvica y que bajan al escroto por medio del conducto inguinal. Función fundamental es producir los espermatozoides en estos conductos pequeños que ustedes van a verlo más a detalle en otra figura, que son los conductos seminíferos, y además que porque se produce la testosterona en el tejido intersticial, en su parénquima. Estos testículos se encuentran envueltos en unas bolsas, se llaman bolsas o se llaman escroto. Estas bolsas también son prolongaciones que se dan de la pared abdominal. O sea, la pared abdominal se proyecta por medio de una vez que caminan en el desarrollo embriológico, camina el testículo en un conducto, en un tubo que se llama conducto vaginal, se proyecta hacia afuera, va arrastrando consigo las paredes del abdomen, paredes del abdomen que ustedes ya estudiaron y que ya saben, que ahí tienen piel, que tienen tejido celular subcutáneo, que tienen aponeurosis, que tienen las aponeurosis de los músculos oblicuo externo, del oblicuo medio, del oblicuo interno, de la fascia transversalis. Es decir, todo eso va atravesando, es como que yo cogiera aquí mi mandil y este es del testículo y sale por fuera y va arrastrando consigo, ¿cierto? Y se forma en el mandil todo afuera, una bolsa alrededor del testículo, forma alrededor del testículo. Así. Si es que esta es la pared abdominal y el momento del desarrollo embriológico, el testículo avanza como mi puño y va arrastrando consigo las paredes, la pared abdominal. ¿Y qué había en la pared abdominal? Había la piel, había el tejido celular subcutáneo, había la fascia, la aponeurosis, las aponeurosis del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo interno, la aponeurosis del transverso, la aponeurosis, la fascia transversal, es decir, todas estas estructuras que formaban la pared del abdomen va arrastrándose en la migración testicular. Entonces, el escroto no es más que una prolongación de las estructuras de la pared abdominal. ¿Me comprendieron? ¿Comprendieron, chicos? Entonces, es una prolongación de las estructuras de la pared abdominal. En consecuencia, cuando nosotros hablemos de las estructuras del escroto, bolsas, vamos a decir que, por ejemplo, la piel es continuación de la piel, pues de la piel abdominal. Y diremos que esta piel, ¿no es cierto? Esta piel tiene una piel, es rugosa, es irregular, es oscura, ¿cierto? Es media oscura, tiene pliegues, tiene pelos, tiene tejido, digamos, tienen glándulas sudoríparas y algunas que otras sebáceas.
Y este escroto lo que hace es que le va a mantener una temperatura con 3 grados centígrados menor que la cavidad pélvica, menor que en la cavidad pélvica. Por eso es que si es que un testículo no sale al exterior, no se va afuera y se queda dentro, o se queda en el conducto inguinal, aquí en el camino, se queda en el camino, lo que se llama criptorquidia, ¿no es cierto? Cuando esto ocurre, los testículos no funcionan. Y si se quedan dentro, lo que es más grave, ese esbozo de testículo que se quedó adentro, al no funcionar, no crece, no se desarrolla, y lo que es más grave es, es, es capaz de germinar un cáncer prostático, perdón, un cáncer ovárico, ay, un cáncer testicular, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que el testículo que no sale se puede convertir en un testículo canceroso. Entonces, por eso tiene que salir. Por eso el médico tiene que examinar al niñito cuando nace y tocarle los testículos, saber que estén las bolsitas. Y si no le tocas y ves que no hay nada en la bolsita, vele si está en el conducto inguinal. Y si tampoco no hay nada en el conducto inguinal, hay que hacerle un eco para saber en dónde entonces está el testículo. Se le hace un eco y diagnosticas en qué parte se encuentra el testículo. Si el testículo se encuentra en el conducto inguinal, es posible que se pueda, haciendo un tratamiento hormonal, ayudarle a bajar. Pero ya van a ver cómo es que no es fácil bajarlo. Por eso termina siendo una actividad quirúrgica. Tiene que ayudarnos el cirujano pediatra para que pueda ayudar a bajar el testículo. ¿Por qué? Porque el problema es grave. Imagínense a un ser, un varón, lo que les decía de la connotación sexual, que se encuentre que no tenga testículos abajo, ese señor, capaz que también se tira del puente al compañero. Claro, si él al estarse examinando dice, si no he tenido, dice, se cree que no es hombre. Es decir, influyen cosas de esa naturaleza. ¿Y eso cómo influye en el psiquis de las personas? Terrible, terrible. Entonces se dan cuenta las cosas psiquiátricas que incluso influyen depresiones, intentos suicidios, etcétera, como se diga, como se pronuncia. Es decir, todo aquello, y ustedes saben que todo, ¿qué más influye? ¿Cómo es lo último que se llama? Femicidio. Es decir, todo eso influye psiquiátricamente a un ser con problemas de esa naturaleza. Pero usted está para eso, porque usted va a ser médico, ¿no es cierto? Para hacer un diagnóstico, decirle que aquí hay una criptorquidia y que eso se resuelve en 2x3 con una cirugía. Se resuelve en 2x3 y es mejor hacerle de niñito y no hacerle de adolescente. Cuidado, se les ocurra diagnosticar en la adolescencia. O sea, el adolescente ya con todos esos problemas, con todos los problemas de la adolescencia, más ese, acabado de ser adolescente, ¿cierto? Entonces, estos testículos tienen que estar afuera, tienen que estar en esta vía. ¿Cómo está configurado un testículo? Va a tener una cara externa, son 2 testículos, ¿no es cierto? Separados por un septo, ya vamos a ver. Un testículo va a tener la forma de una cara externa que mira hacia afuera, una cara interna que mira hacia el septum, ¿no? Va a tener un borde posterior, un borde anterior, un polo superior y un polo inferior. En la cara externa se relaciona con el epidídimo por medio de la túnica albuginia. Ya vamos a decir que la cubierta del testículo se llama túnica albuginia. La cara interna es convexa, recubierta en su mayor parte por la túnica albuginia en relación con el septum, en relación con el septum. El borde posterior, que también puede tener parte del epidídimo, es convexo y aquí va a tener relación con el cordón espermático que baja con el testículo.
Un borde anterior es convexo y libre, relacionado en toda su extensión con la túnica vaginal. Les explicaré la túnica vaginal. El polo superior cubierto por la cabeza del epidídimo y el polo inferior sirve de inserción para el ligamento escrotal. Este ligamento escrotal es el que se une al escroto cuando desciende. Cuando está descendiendo en la fase embriológica, desciende, va, este ligamento es el que se une al fondo del escroto, como que le jala, como que le une. Y el cirujano lo que hace al final es, finalmente, una vez que le rompe su envoltura, coge el testículo y le agarra un punto, 2 puntos y le pone al fondo del escroto para que quede descendido el testículo. Pues miren, aquí tienen ustedes, este es el testículo y la cubierta que tienes aquí afuera es la túnica vaginal. Es la túnica vaginal. Esta es la túnica vaginal, todo esto de aquí, ¿cierto? Estas dos, la túnica vaginal. Vean ustedes cómo esta túnica vaginal viene desde el cordón, viene desde adentro, desde la cavidad pélvica. Este es vaginal, tiene fondo, la forma de un fondo de saco. Este es el fondo de saco, todito esto, vean. Fondo de saco que envuelve al testículo. Este es el fondo de saco. Envuelve al testículo y envuelve al epidídimo. Esa es la túnica vaginal. Y aquí en la parte más íntima, más interna, bordeando al testículo, se encuentra la albuginia, una capa de tejido fibroelástico más o menos duro, resistentes. Es la capa, como decir, la capa externa del testículo, de donde van a salir una serie de tabiques que van a formar los lóbulos, ¿no? Ustedes ven que cada uno de estos son lóbulos. Vean ustedes qué cantidad de lóbulos que se va formando. Porque que nacieron estos tabiques de esta túnica, la túnica que envuelve al testículo, que es blanca, blanca, azulada, dura, resistente. Ustedes se han de haber visto, ya han visto unos, a veces en el mercado venden los testículos de chancho, los testículos de borrego, todo eso, esa coloración media blanquecina, dura, resistente, así igualitos. Igualito tenemos el ser humano. Entonces, desde ahí, pero y desde su cara interna sale hacia la cara medial salen los tabiques, los lóbulos en forma de pirámides, base externa y vértice interno. Y dentro de estos lóbulos encuentras 1, 2 y a veces 3 tubos. Estos son los tubos seminíferos que son los encargados de producir aquí en estos tubos seminíferos los espermatozoides. Y el parénquima que se encuentra, el tejido que se encuentra entre los conductos seminíferos son los que producen la testosterona. Miren cómo estos lóbulos se dirigen acá y cuando terminan medio parecido como las pirámides de Malpighi, ¿no? En el vértice, mira, en el vértice se juntan y forman una Y, que son, estos se llaman conductos o tubos rectos. Estos tubos rectos, o sea, que se juntan, es una Y que se juntan de los varios conductos seminíferos y llegan a esta estructura que se llama la red de testis o red de testis, que constituye dentro del testículo el llamado cuerpo de Igmoro, todo eso es el cuerpo de Igmoro, que no es más que una red de conductos en donde se van a recolectar los primeros espermatozoides que llegaron de los conductos seminíferos aquí en este sitio. Y luego mirarán ustedes cómo desde aquí salen otros conductos chiquitos, estos de aquí. Estos son los llamados los conductos aferentes. ¿Por qué? Porque van a desembocar en esto de acá, que es el epidídimo. Este es el epidídimo, como ustedes van viendo,
el epidídimo que parece una cresta encima del testículo. Aquí en este sitio se van colocando los espermatozoides en cola. En cola se ponen, en cola. En cola. Entonces miren ustedes cómo se van ahí almacenando, se ponen en cola uno tras otro, uno tras otro, de los miles y miles que se producen, ¿verdad? Cómo se van poniendo en cola y le corresponde salir, están desesperados por salir. Miren, están aquí y luego llegan al conducto deferente. Y este es el conducto deferente. Y luego que ya salen el conducto deferente, caminan, caminan y van a terminar en la uretra prostática. Pero este conducto, aquí el epidídimo, es una aglomeraciones, ¿no?, de conductos donde van a estar formándose, donde van a estar localizándose o almacenándose, si ustedes quieren, almacenándose todos los espermatozoides que formaron el testículo. Y desde aquí, desde la cola de este epidídimo, que ya vamos a verlo, aquí está la cabeza, el cuerpo, esta es la cola, se dará origen a esto que es el conducto deferente, el conducto deferente. Entonces, miren ustedes, qué interesante, cómo a nivel de este testículo, cómo se dividen lóbulos, y dentro de los lóbulos se formaron estos conductos seminíferos, y estos conductos seminíferos que producen los espermatozoides, y estos espermatozoides se unen a través de este tubo recto, van a una red mayor al mediastino del testículo que se llama el cuerpo de Moro, que forma la red de testis, y luego por pequeños conductos pequeños van a terminar en el epidídimo y luego dará origen al conducto deferente. Conducto deferente, que ustedes ya saben, termina como conducto eyaculador, uniéndose con la vesícula central en la próstata. Vean ustedes aquí, esta es la albuginia, ¿cierto? Todo este interior, esta es la cubierta albuginia. Esta es la albuginia, así se le ve blanca azulada. Blanca azulada, aquí hay recuerdos de los apéndices, de los conductos de, a ver, ustedes se han de acordar, conductos de Wall creo que se llaman, condo Wall y algo más en embriología. Eso todavía no les enseñaron. Bueno, se llaman conductos de Wall y de algo así, o de Cooper, algo así se llaman, que son unos apéndices que son de los conductos de Muller, que son los conductos iniciales que dieron origen a la migración testicular. Pero bueno, es importante esto, que les mencione estos apéndices, porque a veces se produce una torsión de estos apéndices y te da un dolor testicular bien agudo. Un valor, como es un dolor testicular bien agudo, como una epididimitis, como una lesión. Esto es frecuente y es solamente este cosito se torció aquí, se inflamó y se necrosó y tienes una urgencia quirúrgica ahí en ese momento. Bueno, entonces aquí tenemos los lóbulos, vean ustedes, aquí están los conductos seminíferos, ¿no? Aquí terminan y este es el cuerpo del mediastino del testículo, que es llamado cuerpo de Moro. Ya estamos terminando la hora que lo son. 8:23, ¿no? Todavía tenemos. Miren aquí un poquito más abierto. Mira los túbulos seminíferos, cómo están. Y luego terminan en tubos rectos, y luego la red de testis, y luego los conductos que van a ir acá, ¿no? Hacia el conducto deferente. Estos conductos no se llaman conductillos deferentes, se llaman conductillos aferentes, porque van a contribuir al conducto deferente. Entonces, ¿qué tiene el testículo? Tiene una túnica albuginea resistente, inextensible, confiere el color blanco azulado del testículo. Tiene una parte media, que es el mediastino testicular, este de aquí, hacia orientado hacia el epidídimo y el vértice al testículo. Tiene los lobulillos testiculares, estos son los lobulillos, de 250 a 300, y en el interior se encuentran los tubos seminíferos. Tengo aquí una lámina, pero no sé en dónde se me perdió. Entonces aquí estás viendo
el testículo, ¿no es cierto? Ves acá arriba el epidídimo, este es el epidídimo donde decía que finalmente se almacenan los espermatozoides, y esta de aquí que ves cortada, la que ves cortadita aquí para verlo, lo menciona, es la túnica vaginal, la vaginal que viene con todo lo de arriba. Y estas son las estructuras del escroto. A ver si no tengo aquí. A ver, para terminar esta parte de los testículos, vean ustedes cómo se forman los conductos seminíferos. Me parece que tenía una lámina bonita, pero no sé qué. A ver, ¿en dónde le vemos a los conductos seminíferos? Bueno, en todo caso, lo que quiero señalarles es que si nosotros hiciéramos un corte horizontal a un conducto seminífero, vamos a encontrar que está rodeado de una serie de capas de células y una luz al interior, una capa de células al interior. Si les podría enseñar. No sé cómo estoy de tiempo, déjame ver. Tengo 4 minutos. Estoy buscando una. A ver esto. ¿Viéndome o no? Doctor. Estamos viendo. Ya, entonces más o menos la idea es que vean esto, chuta, cómo le ¿Puede hago. hacerle más grande? Ábrale la imagen. Eso quiero abrirle. Exacto. Creo que me dé un poquito de luz ahí. Ya se me fue. Bueno, entonces lo que yo quería señalarles es esto, ¿no? Este es un tubo seminífero, vean. Este es un conducto túbulo seminífero. Y está rodeada de estas células. Estas células son las células germinativas. Aquí está también formada por células de sostén, ¿no es cierto? Células de sostén. Y miren, estas células que son las células primarias, células primarias, van creciendo, esto es simplemente una célula. Luego tienes una célula que ya se va desarrollando más progresivamente, son los espermátides. Los espermátides. Y cuando ya están maduras, cuando están cerca de la luz, ven ustedes,
se agarran y se forman eso encuentras en la embriología cuando te enseñaban la espermatogénesis, ¿te acuerdas? En la espermatogénesis. Entonces, estas células, finalmente a las interiores, las que están ya maduras, se colocan de un flagelo y van introduciendo a la luz intestinal y esa es la que camina por los conductos seminíferos a terminar en la red de testis. Y esos es los que van a terminar luego en el conducto deferente, etcétera, etcétera. Pero lo que quería es que vean esta estructura microscópica, para que vean cómo se forman los espermatozoides, desde células germinativas, que se van desarrollándose, creciéndose, tomando mayores características, hasta que los que se encuentran en la luz intestinal ya son los espermatozoides. Son miles y miles de espermatozoides que se van formando. Y ahora, ¿dónde me quedé? Me fue el anatomo web. Entonces estábamos diciendo que esa es la estructura a ese nivel, así como se van formando. Y luego vamos a tener las túnicas del testículo para terminar con esto. Entonces les decía que está formada por una piel, que es continuación de la piel del abdomen, el dartos, que es es un tipo de tejido fibrótico. Vamos viéndolo, creo que tengo cada una de ellas. Entonces aquí tienes, esta es la piel. ¿Cuál era la característica? Que es más bien, tiene un tinte pigmentario, es un poco más oscuro, tiene vello, tiene glándulas sebáceas, sudoríparas, etcétera. Luego tienes el dartos, ¿cierto? El dartos, que es una prolongación de este tejido que se encuentra por debajo. Este dartos tiene una característica, tiene una división, ¿no? Se forma como dos capas, una capa que rodea totalmente el fondo del escroto, pero que en la parte media forman un tabique, que forman el septo conjuntamente. El septo forman una división, la división que se encuentra ahí. Luego tiene la fascia espermática externa, esta es la fascia espermática externa, que podemos decirlo que es una prolongación de la aponeurosis del oblicuo mayor. Esta es la fascia espermática externa. Luego tenemos el músculo cremastérico, que es el músculo es una prolongación de las fibras musculares del oblicuo interno, del oblicuo menor. Luego tienes la fascia espermática interna, como ves ahí, que es una prolongación de la aponeurosis del transverso, fundamentalmente. Y luego ya tienes la túnica vaginal que te habíamos comentado, que es el que viene desde adentro, desde la cavidad pélvica y está envolviendo. Esta túnica vaginal tiene un fondo, como vas a ver, ¿no es cierto? Todo esto de aquí tienes un fondo, pero si este fondo se detiene acá arriba, es que forma la criptorquidia. O sea, el fondo de la túnica vaginal es la que se detuvo algún rato y en consecuencia no le dejó bajar al testículo. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? En cortarle la túnica vaginal, bajarle hasta el fondo del escroto, agarrarle por medio de puntos del polo inferior del testículo al escroto, y esa es la cirugía. Entonces, en consecuencia, ese señor vuelve ese chico, ese joven, o ese señor vuelve a ser, digamos, sin ningún prejuicio mental en su vida.
que lo que se hubiera quedado con un testículo en ascensor o una criptorquidia, etc. ¿Cierto? Entonces, estas son las capas que se forman. Aquí tienes lo que te decía, esta es la túnica vaginal. Mira, esta es la que va envolviendo. Va con ella. Aquí, esta es la de puntitos, la que va envolviendo. Y estas son las diferentes capas. Mira, aquí esta es la capa de la piel. Ve como la piel y el tejido celular subcutáneo viene acá, la piel por dentro, un tejido fuerte, fibroso. Mira cómo forma lo que te decía el dartos. Este medio amarillito viene para acá. Se pasa al otro lado, una capa externa y tiene una capa interna. Las dos capas internas se juntan en la línea media para formar el septum, el tabique. Luego tienes el tejido subcelular subcutáneo, la grasita, que es continuación del tejido subcutáneo del abdomen. Luego tienes la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Ves? La aponeurosis del oblicuo mayor. Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Mira cómo este va hacia adentro y formará la fascia espermática externa. Como luego se formará el músculo cremastérico y la fascia espermática interna. Bien, entonces, tienen clase 9 y 6. Dejemos ahí para mañana comenzar a ver las vías del conducto masculino, ¿cierto? Son 9 y 4. Ya, compañeritos, entonces un gusto verles. Espero que les haya ido bien en el examen, que les haya ido bien. Y les escuché a ustedes, las preguntas que están ahí son las preguntas que les escuché a ustedes repasar. Así que si es que se ponen así, con esas buenas ganas, pero que todos contesten, porque si contestan 2 o 3, claro, yo ya contestar. Pero si los demás no oyen, ellos son los que hay que tener que estimular. Así que ya sabe, presidenta, que tiene que hacer preguntas a los que no contestan. Doctor, una pregunta. Dígame, Edith. ¿Qué pasa si es que no llené donde decía que ponga el correo? No sé, ya voy a ver ahí. ¿Cómo te llamas, Edith? Edith Chapanta. Y Doc, otra consultita. Es que me olvidé de llenar el correo. Bueno, ya vamos a ver. En la prueba no Gracias, está doctor. calificada una pregunta, Doc. Eso, ¿cómo lo interpretamos? ¿No está qué? ¿No está calificada? No se calificó una pregunta. La pregunta 4 me parece. Chútale. Ay. Sí, decía que cuáles eran las arterias que irrigan la uretra femenina, me parece. Entonces, ¿sabes qué, compañera presidenta? Apunta esas 2 novedades de los 2 chicos para que cuando revisemos, Doctor, espera, la pregunta no fue calificada. O sea, en la plataforma a ninguno nos calificó. ya por eso, para calificarles yo, para yo calificarles Ok, a la compañera. Ya, Sí. doctor. Entonces, muy amable, doctor. Porque de hecho ya tengo la respuesta de ustedes, ¿no es cierto? y ya le paso por mensaje entonces. No, es contigo, tú apunta. Ya, yo apunto. Ya. Nos revisemos cuando asentemos la nota, ¿no? Ya, Muy tú amable, tienes siempre apuntado las novedades. Ya. Y primer trabajo, la una que la compañera, ese no creo que haya problema, pero lo que dice Santiago, sí. O sea, está calificada, en consecuencia no tiene, los que contestaron bien no tienen ese punto. Sí, doctor. Eso sí, hay que revisarlas. Chicos. Ya, muchas Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Por favor, no pierdan la norma, el hábito del estudio. ¿Qué son ustedes, chicos? Estudiantes. Ya. Por si acaso. Eso es lo que hay que hacer. Estudiar. Buen Chao. día, doctor. Hasta luego. Ya, chao. Hijos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un buen día. Pasen Gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Bueno, pasen bien.